Estados Unidos ha decidido reimplantar nuevas sanciones contra Venezuela en petróleo y gas. Básicamente, este jueves 18 de abril vencía la licencia, la llamada licencia 44, que permitía a varias empresas petroleras de los Estados Unidos negociar con Venezuela. Como no se ha avanzado en la restauración democrática, en lo que han sido lo acordado en Barbados para elecciones limpias y justas en Venezuela, Estados Unidos ha dejado que venza esa licencia 44. Nos vamos ya a Caracas, a la puerta de la petrolera estatal PDVSA, donde se encuentra nuestra compañera Osmari Hernández, para que nos dé los detalles y para también conocer cuáles son las reacciones en Venezuela a esta noticia que acaba de conocerse. Osmari, muy buenas tardes. Contanos dónde estás y si ya ha habido reacciones a este anuncio de los Estados Unidos. Iván, gusto en saludarte, lo hago justamente desde el corazón de la industria petrolera en Venezuela. Esta es la sede del Ministerio de Petróleo y también es la sede de Petróleos de Venezuela, la principal ubicada en Caracas, la capital de Venezuela. Y desde aquí se espera en minutos una declaración por parte del presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, en la cual van a suscribir un acuerdo con la petrolera española Repsol. Se trata básicamente de una ampliación de un acuerdo bilateral que ya fue suscrito en el pasado mes de diciembre. Como tú bien lo señalabas, había mucha expectativa en las últimas horas en torno a la decisión que tomaría Estados Unidos con respecto a la licencia número 44, que contempla operaciones relacionadas con el petróleo, el gas y el oro en Venezuela. Se emitió al mismo tiempo que se dio un retroceso en estas licencias que constituían un alivio a las sanciones impuestas por Estados Unidos hacia Venezuela. Se generó una licencia paralela, que es la 44L, que va a tener vigencia hasta el 31 de mayo y que va a permitir que las empresas que ya estaban realizando transacciones en Venezuela puedan ir disminuyendo sus operaciones en el país. Más temprano, en esta misma sede, conversábamos con Pedro Tellechea, quien pues decía a CNN en español y otros medios internacionales que Venezuela, con o sin sanciones, va a seguir fortaleciéndose en su industria petrolera y que van a seguir estableciendo relaciones comerciales con distintas empresas transnacionales. Aseguraba que esto no solamente va a tener un impacto en Venezuela, sino que también va a tener un impacto en el mercado internacional, especialmente en momentos cuando hay tensiones que podrían llevar a pues conflictos bélicos en el ámbito internacional, y que esto va a incidir, aseguró, en el mercado petrolero y específicamente en el costo del barril de petróleo, que incluso sumado al hecho de estas sanciones que pues ya se esperaban, Iván, pues esto podría incidir en que incluso el costo de la gasolina en Estados Unidos podría aumentar según las proyecciones que manejan. Aseguraba que la industria petrolera en el último año pasó de producir más de 600.000 barriles diarios a más de 900.000 barriles por día, y que su meta es cruzar la barrera del millón. De igual manera, se espera, Iván, que pues en minutos también ofrezca declaraciones. Quien es presidente de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo es el jefe de la delegación negociadora en representación del gobierno de Nicolás Maduro, justamente la persona que suscribió en representación de Maduro el acuerdo de Barbados, que fue firmado en el mes de octubre y que establece garantías en materia política y electoral relativas a lo que debe este proceso de elecciones, en el cual, recordemos, por una parte, María Corina Machado, que fue la candidata opositora electa en comicios primarios el pasado mes de octubre y que ganó con más de 93% y más de 2 millones de votos, no pudo sumarse a esta contienda política debido a una sanción administrativa en su contra emitida por la Contraloría y ratificada por el Poder Judicial, que le impide ejercer cargos públicos y por tanto postularse a ellos. María Corina Machado ha dicho que esta es una sanción inconstitucional, ilegal, pero que de igual manera pues aseguró que para mantenerse en la ruta electoral designó a una sustituta, Corina Lloris, y según denuncia la plataforma unitaria, esta alianza de partidos opositores no se le permitió inscribirse en el proceso de elecciones. Y este fue uno de los elementos mencionados por los funcionarios de Estados Unidos senior, que confirmaron a los medios que fue uno de los motivos para pues retroceder en estos alivios a las sanciones impuestas por Estados Unidos hacia Venezuela. Así que pues hay mucha expectativa con lo que puedan decir las partes vinculadas a las negociaciones, que recordemos que no solamente está la negociación entre el gobierno venezolano y la mayoría opositora en Venezuela, sino también al mismo tiempo entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Hay otra fecha en
el panorama, que es importante. Una era pues este 18 de abril, fecha en la que está establecido el vencimiento de esta licencia 44, que pues ya escuchamos el gobierno de Estados Unidos decidió no renovar, y también el 20 de abril cuando vence el periodo de sustituciones de los candidatos, cambios que pueden verse reflejados en la boleta electoral del próximo 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales, Iván. Vamos a seguir hablando de esto y por eso le doy la bienvenida a un invitado ahora, a Manuel Sutherland. Él es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Él se encuentra en Caracas. Manuel, muy buenas tardes, gracias por este contacto con CNN en español. Quería preguntarte sobre el impacto de esta decisión de los Estados Unidos. No es algo que haya sorprendido a nadie, se sabía que esta licencia vencía este jueves 18 de abril y que era muy probable que Estados Unidos no la renovase. Ahora, ¿qué impactos puede tener esto tanto en la economía de Venezuela como en la política? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, se sabía con bastante claridad que no había posibilidades de una renovación de la licencia. Ya Estados Unidos había unos meses atrás quitado las licencias que permitían a Minerven, la empresa de oro, y al Banco Central hacer ciertas operaciones financieras. Y era bastante conocido que la administración de Biden estaba muy descontenta con los pocos avances que se han dado en relación al acuerdo de Barbados. Las consecuencias inmediatas de esta eliminación de la licencia 44 básicamente radican la dificultad que va a tener otra vez PDVSA y algunas empresas estadounidenses para poder comercializar, comprar el petróleo venezolano. Eso también incide en que varias de las operaciones que está realizando Venezuela respecto a la venta de petróleo sin descuento van a tener que hacerse ahora con un descuento importante, porque van a tener que hacerse a través de operaciones con brokers, operaciones con terceros que puedan de alguna manera desviar la atención de la transacción principal. Eso quiere decir que Venezuela va a perder una gran cantidad de dinero en las transacciones que realice, va a haber una merma en los ingresos petroleros y va a haber un freno a las posibilidades de inversión de muchas empresas petroleras que se habían ido reuniendo con el gobierno pensando que había posibilidades de ampliar esta licencia y eso no va a poder ser. ¿Qué impacto puede llegar a tener en Venezuela en un año electoral para el gobierno, pensando en términos de dinero, en las complicaciones que puede llegar a tener, los ingresos que vaya a perder Venezuela por esta salida de la licencia 44 y el reemplazo de la 44L, pero si nada cambia, probablemente lo que siga sea que esas empresas tengan que retirarse? ¿Cómo impacta esto en la economía de Venezuela en un año electoral? Bueno, lo primero es que la licencia 44 no es que permitía que PDVSA pudiese vender petróleo en Estados Unidos libremente, porque la representación de PDVSA en Estados Unidos está en manos de la Asamblea Nacional de 2015, en manos de el grupo que dirige de alguna manera Dinora Figuera. Entonces esa articulación con Citgo, que está prácticamente embargada, y la PDVSA de Estados Unidos está rota. Y la licencia que se planteó en octubre del año pasado no la remendó. Lo segundo, es muy difícil saber el impacto puntual y técnico porque las transacciones que se realizan en esa área son muy oscuras, son poco transparentes, tratando de evitar las sanciones y que las empresas involucradas sean de alguna manera castigadas. Las estimaciones más normales que se desprenden en ese caso es que se pueda perder entre el 30 o hasta el 40% del precio del barril de petróleo venezolano, Merey 16, en cuanto a la cotización directa del barril. Por ejemplo, si se cotiza a $80 el barril o a $70 el barril de petróleo venezolano por esta sanción, por la no renovación de esta licencia y las dificultades que hay para cobrar ese petróleo, tendría que vender el barril a 35, 40, 45, 50, de acuerdo a la comercialización que se pueda lograr, de acuerdo a que se pueda lograr, y eso evidentemente que influye muy negativamente en las arcas nacionales. Hay una disminución fuerte también de la actividad económica que se ha visto este año y le da mucho menos margen a la administración de Maduro para poder hacer gastos que puedan
solidificar su intención de volver a ser presidente de Venezuela para el 28 de julio. Manuel, ¿qué pasa con Chevron, que no está incluida en esta licencia 44, estaba por fuera? Esa licencia para que Chevron pueda seguir operando en Venezuela se mantiene. ¿Hay algún cambio allí? ¿Lo impacta de alguna manera esta decisión de Estados Unidos? No hay ningún cambio en cuanto a esa licencia especial que tiene Chevron. Esa licencia es de 2022. Es una licencia que de alguna manera se renueva prácticamente cada 6 meses de manera automática con algunos retoques. Esa licencia permite que Chevron dirija fundamentalmente las empresas mixtas que tiene con PDVSA. Le permite a Chevron sacar una importante cantidad de barriles de petróleo, comercializarlo, venderlo y pagar los impuestos, las regalías, los tributos correspondientes a Venezuela. Eso es terriblemente importante para la economía nacional. Eso es básico para mantener el tipo de cambio estable. Chevron es el que suministra una gran cantidad de divisas al mercado interno para que el tipo de cambio se mantenga apreciado, sobrevaluado, sí, pero por lo menos estable. El venezolano, por esta sanción, por la no renovación de esta licencia y las dificultades que hay para cobrar ese petróleo, tendría que vender el barril a 35, 40, 45, 50, de acuerdo a la comercialización que se pueda lograr, de acuerdo a que se pueda lograr, y eso evidentemente que influye muy negativamente en las arcas nacionales. Hay una disminución fuerte también de la actividad económica que se ha visto este año y le da mucho menos margen a la administración de Maduro para poder hacer gastos que puedan solidificar su intención de volver a ser presidente de Venezuela para el 28 de julio. Manuel, ¿qué pasa con Chevron, que no está incluida en esta licencia 44, estaba por fuera? Esa licencia para que Chevron pueda seguir operando en Venezuela se mantiene. ¿Hay algún cambio allí? ¿Lo impacta de alguna manera esta decisión de Estados Unidos? No hay ningún cambio en cuanto a esa licencia especial que tiene Chevron. Esa licencia es de 2022. Es una licencia que de alguna manera se renueva prácticamente cada 6 meses de manera automática con algunos retoques. Esa licencia permite que Chevron dirija fundamentalmente las empresas mixtas que tiene con PDVSA. Le permite a Chevron sacar una importante cantidad de barriles de petróleo, comercializarlo, venderlo y pagar los impuestos, las regalías, los tributos correspondientes a Venezuela. Eso es terriblemente importante para la economía nacional. Eso es básico para mantener el tipo de cambio estable. Chevron es el que suministra una gran cantidad de divisas al mercado interno para que el tipo de cambio se mantenga apreciado, sobrevaluado, sí, pero por lo menos estable. La licencia de Chevron puede verse en peligro. Eso sí, si Estados Unidos considera que hay un auge en la represión o puede considerar o pensar que las elecciones son extremadamente desiguales o que hay un castigo extremo en contra de la oposición, cualquiera de esas razones políticas puede hacer que esa licencia de Chevron se corte y que Venezuela tenga graves problemas al interno. Bueno, vayamos de aquí en adelante. A partir de ahora entra en vigencia la licencia 44L, que lo que permite es a las empresas que están operando con Venezuela ir disminuyendo sus actividades hasta el 31 de mayo. ¿Qué implica eso y qué podría pasar después del 31 de mayo si políticamente nada cambia en Venezuela? Sí, muchas empresas tenían cargueros, trabajos, pequeñas inversiones, compras, negociaciones, acuerdos con PDVSA y que no se pueden cortar de un día para otro. Por eso la licencia 44L de alguna manera extiende el plazo para que las operaciones se vayan aplacando, terminando y de alguna forma también plantea la posibilidad o deja la ventana abierta para que el gobierno pueda cambiar la perspectiva que tiene sobre el acuerdo de Barbados y permitir que en las elecciones del 28 de julio haya una participación de la oposición mucho mayor. No solamente la candidata María Corina Machado ha sido excluida
de la contienda electoral, también la señora Corina Lloris, también Andrés Giuseppe, Manuel Isidro Molina, Leocenes García. Hay un montón de personas que fueron precandidatos a el puesto máximo del Ejecutivo y el gobierno los ha ido desplazando. Entonces las elecciones en Venezuela tienen un tinte muy oscuro en la actualidad. Estados Unidos está muy en desacuerdo con eso, pero con la licencia 44L se plantea la posibilidad que si hay una reversión en la política electoral venezolana, pueda haber una ampliación de esa licencia 44L y pueda renegociarse ampliaciones de flexibilización de sanciones a partir de ahora.